Ha caído en vuestras manos un nuevo cubo y ya sois lo suficientemente valientes como para intentar resolverlo por vuestra cuenta. Uno de los aspectos que vais a tener que decidir es en qué orden colocáis los diferentes tipos de piezas. ¿Lo pensamos juntos? Y lo más importante, no solamente la hemos salvado, sino que además nos hemos dado cuenta que el problema venía porque habíamos formado inicialmente esta capa central a 45 grados de su situación o su posición realmente correcta. Y si ya hemos visto cuándo se colocan las piezas y dónde se colocan cada una de esas piezas, la pregunta a la que tenemos que responder ahora mismo es ¿cómo se colocan las piezas? Vamos a enfrentarnos a la tarea de descubrir nuestros propios algoritmos. Y para abordar este pensamiento cúbico vamos a acudir a nuestro original 3×3, que es el cubo que todos tenéis, todos conocéis y todos pues más o menos controláis, entonces es donde creo que mejor veremos la explicación. Y el primer concepto que tenemos que tener claro o manejar para saber sacar nuestros propios algoritmos es el de capa de referencia. La capa de referencia será según cuál es el giro de cada uno de los cubos. En nuestro caso, el 3×3, sabemos que es el cubo que gira por las caras, pues uno de esos niveles de giro será lo que llamemos capa de referencia. Veis que está conformado en este caso por un centro, que ya sabéis que rota sobre sí mismo, y las aristas y las esquinas que le rodean y le acompañan en cada uno de los giros. Todas estas piezas serían nuestra capa de referencia. Es un concepto que, si bien parece sencillo, a mí en un primer momento me costó entenderlo, y es posible que alguno de vosotros también tenga la misma confusión, porque en un cubo de este estilo pues es muy fácil verlo. Pero, por ejemplo, yo es verdad que lo había malinterpretado y pensaba que siempre era no ya una de las capas de giro, sino una de las caras del cubo. Esto es un pensamiento que tenía yo y que es erróneo. Cuando llegábamos a cubos que no giran por las caras y que en este caso, pues por ejemplo, como el Curvicopter gira por las aristas, yo seguía empeñado en mantener como capa de referencia una de las caras y estaba equivocado. En este caso, nuestra capa de referencias, que el cubo gira por las aristas, sería esta confluencia de lo que sería la arista, el centro de nuestro giro, que gira sobre sí misma, los 4 pétalos que le acompañan y las 2 esquinas. Esta sería nuestra capa de referencia en un cubo que gira por las aristas. Y en el caso del Rex, lo mismo. En la capa de referencia no va a ser una cara completa, sino que si el cubo gira por la esquina, nuestra capa de referencia va a ser este giro que estáis viendo aquí, en el que no hay un centro propiamente dicho sobre el que roten todas las piezas, porque sería la esquina del cubo que está ahí dentro escondida, pero sí serían estas 3 aristas, los pétalos que están orientados hacia esa esquina que no vemos, los 3 centros y luego estos 6 pétalos que también se vienen con el giro. Esta sería nuestra capa de referencia en un cubo que gira por las esquinas. Pero estos dos los veremos después. Vamos a volver con nuestro 3×3. Y ahora que ya sabemos lo que es la capa de referencia, vamos a meternos con la construcción del algoritmo en sí. ¿Por qué este concepto de capa de referencia es importante? Bien, pues porque el razonamiento que vamos a utilizar para crear un algoritmo en el que ciclemos varias piezas es que vamos a generar una serie de pasos en los que dejemos nuestra capa de referencia tal cual está. Podemos romper todo lo que nos interese del resto del cubo, pero nuestra capa de referencia se tiene que quedar tal cual, exceptuando una pieza, la que nosotros queramos mover. Posteriormente, la cambiaremos por otra y desharemos los pasos que rompieron en un primer momento el cubo y que, al hacerlos en sentido contrario, se volverán a arreglar. Esto tiene varias nomenclaturas que he visto por ahí escritas, pero al fin y al cabo creo que va a ser más sencillo que lo veamos al hecho de estar explicándolo de manera teórica. Sabemos que en el 3×3 los centros son fijos, realmente si movemos los centros los estamos moviendo de manera relativa, lo que estamos es arrastrando todo el resto de las piezas que le acompañan. Entonces las piezas que realmente podemos ciclar son las aristas y las esquinas. Pues siguiendo el razonamiento que hemos dicho antes, vamos a elegir una capa de referencia, por ejemplo, esta, la que gira por la capa blanca, y vamos a hacer los giros necesarios para que nuestra capa blanca se quede exactamente igual, excepto una arista. Vamos a elegir en este caso las aristas.
Pues por ejemplo, siguiendo un razonamiento fácil, podemos traer aquí toda esta capa central, esta arista azul blanca que tenemos abajo la podemos cambiar por otra y devolver el giro. Estamos de acuerdo en que hemos roto una serie de piezas a lo largo del cubo, pero que esta capa, nuestro nivel de referencia inicial, está exactamente igual que estaba, excepto una sola pieza. Es correcto. Bien, nuestro nivel de referencia no tiene una sola arista, tiene varias, tiene 4 en total. Vamos a cambiarla por otra que nos interese en su lugar, y lo que vamos a hacer es deshacer los pasos que hicimos. Lo que hicimos fue bajar a la capa inferior, lo que hicimos fue girar esta capa inferior hacia la derecha, en sentido horario, vamos a desandarla en sentido antihorario, y vamos a deshacer este giro. Devolvemos nuestra capa de referencia a su lugar original, y estáis viendo que lo que hemos creado es un ciclo de 3 aristas, en la que esta ha venido a parar aquí, esta ha venido a parar aquí abajo, y esta ha venido a parar aquí. Sabiendo este razonamiento, tenemos la ventaja de que podemos amoldar el algoritmo a nuestro propio beneficio y elegir cuáles son las piezas que se van a ver involucradas. No estamos sujetos a un algoritmo que no sabemos cómo funciona, que es cerrado, y sabemos que va a cambiar 3 piezas, pero es que la que yo quiero no está aquí, está aquí. De esta manera podemos involucrar siempre las piezas que a nosotros nos dé la gana, porque tenemos absoluto control sobre el desarrollo del algoritmo. Tenemos nuestro 3×3 restaurado de nuevo. Vamos ahora a probar este mismo razonamiento con el otro tipo de pieza, con la esquina. Quizás sea incluso un poquito más sencillo. Podemos bajar la esquina al nivel inferior, es el mismo razonamiento, cambiarla por otra y volver a subir. Nuestra capa de referencia, la capa de color blanco, está exactamente igual, toda sin tocar, menos una esquina que hemos cambiado, que es la que queremos ciclar. ¿Ven? Como tenemos otras 3 esquinas en este nivel de referencia, la podemos intercambiar por cualquiera de las que nosotros queramos. Si ahora mismo tuviéramos mal puesta esta, pues la pondríamos en el lugar que se ve afectado por el ciclo, pero podemos elegir cualquiera de las 3. Vamos a elegir esta, por ejemplo. Vamos a desandar el camino que hizo que se destrozara todo el resto del cubo. Bajamos. Si antes hicimos un giro antihorario, ahora lo devolvemos horario. Volvemos a subir y devolvemos al lugar nuestra capa de referencia. Tenemos las 2 esquinas de nuestra capa de referencia que hemos involucrado en nuestro ciclo, y una tercera a lo largo del cubo, que es esta de aquí abajo, de manera que esta esquina ha venido a parar aquí, esta esquina ha venido a parar aquí, y esta esquina ha venido a parar aquí. Tenemos nuevamente un ciclo de 3 del otro tipo de pieza que nos ofrece este cubo. ¿Qué tiene de bueno este razonamiento? Pues además de que nos da el dominio sobre lo que sucede en el cubo y así lo podemos amoldar a nuestra conveniencia, es que además de servir para ciclar algunas de las piezas entre sí, también sirve para cambiarles la orientación. Vamos a utilizar exactamente el mismo razonamiento. Tenemos una capa de referencia al azar, la que elegimos, en nuestro caso la blanca, y vamos a elegir una arista, de manera que vamos a hacer los cambios que sean necesarios a lo largo del cubo. Y da igual que todo esto se nos rompa, da exactamente lo mismo. Pero lo único que queremos es que la arista que hemos elegido vuelva a su lugar con la orientación cambiada. Bien, pues se me ocurre, por ejemplo, es que además no hay una manera fija de hacerlo, es como vosotros se os ocurra siempre que respetéis estas reglas. Se me ocurre que podemos bajarla, igual que hicimos antes, podemos darle la vuelta, podemos volver a subir, y ya la tendríamos más o menos preparada para volverla a meter en una orientación contraria. Vamos a apartarla hacia la derecha, bajamos de nuevo el hueco, devolvemos y devolvemos. Por ejemplo, ya os digo, esto es lo que se me está ocurriendo a mí sobre la marcha, puede ser cualquier cosa, pero aquí nos hemos cargado todo el cubo. Sin embargo, en nuestra capa de referencia tenemos todas las piezas tal cual estaban, excepto una arista que está volteada. Bien, pues vamos a elegir otra arista de nuestro nivel de referencia, en este caso, pues por ejemplo, la roja, y vamos a desandar los pasos que en su momento hemos hecho, que lo que hicimos fue bajar, apartar hacia la derecha, subir, le damos la vuelta por aquí, volvemos a bajar, 180 grados, y volvemos a subir.
y veis que restauramos el resto del cubo, restauramos nuestro nivel de referencia, he tenido ahí un pequeño momento de duda, pero tenemos una arista que volteamos en la ida del algoritmo y la segunda arista que la volteamos en la vuelta, en la restauración de lo que hacemos en un primer momento. Quizá aquí veáis la explicación de por qué no podemos tener una sola arista de nuestro 3×3 volteada. Si existe una volteada, siempre tiene que haber una compañera que también lo esté. Bien, pues del mismo modo que este razonamiento nos ha servido para ciclar aristas entre sí y también voltearlas, nos va a servir para ciclar esquinas entre sí, pero también reorientarlas. Y el razonamiento es el mismo, es elegir nuestra capa de referencia, elegir nuestra esquina objetivo y decidir, primero, sacarla de su sitio, por ejemplo, bajando, apartando e introduciendo otra en su lugar y volviendo a subir, y ahora tirando mano de nuestros conocimientos de 3×3, de principiantes, sabemos que si la ponemos debajo donde tiene que ir, bajamos el hueco, la introducimos y volvemos a subir. Nos hemos cargado gran parte del cubo en la parte inferior, pero nuestro nivel de referencia está exactamente igual que estaba, la pieza en cuestión está en su sitio, pero la hemos rotado. Vamos a cambiarla por otra, y vamos a hacerlo en el sentido inverso. La bajamos. Antes que hicimos un giro antihorario, pues vamos a hacerlo esta vez de manera horaria. Subimos, la ponemos en su lugar, y estáis viendo que, repitiendo los pasos de manera inversa, tenemos una esquina girada en una dirección y la otra esquina girada en la otra. Todo ello en nuestra capa de referencia y el resto del cubo totalmente restaurado. Jugando con estas estrategias podemos llegar a situaciones pues como las que ya hemos visto, en las que cambiamos la orientación de dos aristas, o en el caso de las esquinas, una en un sentido y la otra en el otro. En el caso de las aristas es claro porque solamente tenemos dos posibles posiciones, o bien colocada o desorientada. En el caso de las esquinas, sin embargo, podemos tener esta situación en la que una va en un sentido y la otra va en el otro, pero realmente tenemos tres orientaciones. Entonces, podemos bien jugar con dos o podemos hacer pues, mezclas de estos razonamientos hasta que al final, pues como ya sabéis de nuestra resolución habitual de principiantes del 3×3, sean dos solamente las que están giradas cada una en un sentido o sean tres las que están giradas en el mismo sentido. Vamos a generarlo con este razonamiento. Si queréis, hemos dicho que vamos a elegir de nuestra capa de referencia una de ellas que vamos a sacar, poner debajo de donde tiene que ir y volver a introducir, de manera que nos cargamos el resto del cubo, pero nuestra capa de referencia está correcta, excepto una pieza. Vamos a cambiarla por otra y vamos a hacerlo en el sentido contrario. Y lo tendríamos todo arreglado, excepto estas dos, que fue la situación a la que llegamos antes. Vamos a hacerlo con ella, con la segunda, una vez más, y así habremos vuelto a romperlo de abajo, y esta ha realizado otro giro, y con una tercera es con el que podemos volver a realizar nuestro ciclo inicial. Estáis viendo que jugando con la estrategia, primero con estas dos, haciendo el ciclo en un sentido, y en segundo lugar con estas dos, haciéndolo en el orden contrario, llegamos a una situación que también es posible en el 3×3, en el que ya no son solamente dos las esquinas que han rotado en orientaciones opuestas, sino que son tres rotadas las tres en el mismo sentido. Y con esto hemos llegado todo siempre con el mismo razonamiento. Dos salvedades hasta este punto, y es, primera, que los movimientos que hacemos para sacar una pieza de su lugar, ya sea una arista, ya sea una esquina, las movemos por la parte de abajo del cubo y la devolvemos a su sitio habiéndola intercambiado por otra, o la devolvemos a su sitio, la misma pieza, pero en otra orientación, pueden ser los movimientos que a vosotros absolutamente os dé la gana. No hay una manera fija, simplemente con que se cumplan estos requisitos en el que la capa de referencia quede exactamente igual, excepto esa pieza, y que después hagáis el mismo camino que habéis hecho, pero en sentido contrario, es suficiente. Y la segunda puntualización es que pensaréis, voy a hacer estos pasos o estos caminos que a mí me dé la gana para cambiar una pieza de su lugar o cambiarla de orientación, y luego no me voy a acordar de cuáles son los pasos contrarios. Nos ha pasado a todos intentar un ciclo en un cubo nuevo antes de deshacerlo,
para así más o menos tener la resolución encauzada y en uno de estos experimentos fastidiarla y mandar el cubo a la porra y al final acabar mezclándolo, nos ha pasado a todos. No tengáis ningún problema en hacer lo que siempre es más seguro. Coger lápiz y papel y apuntar paso tras paso qué es lo que hacéis con la primera pieza, apuntadlo, y cuando la cambiéis por otra, desandar, mirándolo en lo que habéis apuntado, cuál es el camino contrario. Todos hemos pasado por esto en algún momento. ¿Qué tal lo lleváis hasta aquí? ¿Va quedando claro? Quiero la caja de comentarios ardiendo con todas vuestras dudas. Y, si lo tenemos claro, ha llegado el momento de aparcar un poquito el 3×3 y vamos a ir machacando el concepto en otro tipo de cubos, como hemos dicho antes, de tipo arista y de tipo esquina, para que así quede todo pues más masticadito, quede también comprobado que funciona no solamente en este que tenemos tan controlado, porque es el 3×3 que todos conocemos, sino también en cubos con los restantes tipos de giro.